El colonialismo en África. Hakuna Matata es quizá la frase más famosa del mundo en una lengua africana. Se trata del Swahili, lengua que se habla en África Oriental, especialmente en Tanzania y Kenia. Hakuna Matata puede traducirse como «no hay problema» o «no hay por qué preocuparse». Es irónico que la frase más famosa africana signifique «no hay por qué preocuparse», proviniendo de una región que hasta la fecha solo ha conocido todo lo contrario: preocupaciones. Las contradicciones sobre el mapa. África. Con la derrota de Napoleón Bonaparte, las potencias europeas convocaron el Congreso de Viena entre 1814 y 1815 para restablecer las fronteras existentes antes de las guerras napoleónicas. El establecimiento de un equilibrio de poder entre las potencias europeas fue uno de los acuerdos más importantes del Congreso. Sin embargo, el modo de producción capitalista e industrial estaba en ciernes, y una economía ilimitada que no puede dejar de crecer no conoce equilibrios de poder, sino expansión ilimitada. Si en Europa la expansión territorial estaba regulada, entonces la acumulación capitalista debía exportarse, la expansión debía ser hacia fuera del continente europeo. Fue así que comenzaron a establecerse comunidades europeas al interior de África. David Livingstone, explorador escocés, se adentró al continente africano y llegó, no descubrió, porque claramente ya había pobladores en África y no solamente potenciales mercancías esclavas sin conciencia, al río Zambeze en 1851 y a las cataratas Victoria en 1855. Henry Stanley, explorador estadounidense, recibió entonces la orden en 1869 por parte de James Gordon Bennett, editor del diario New York Herald, de ir en busca de Livingstone, quien llevaba 3 años incomunicado. Stanley encontró al escocés enfermo, aunque con fuerzas para explorar con él el lago Tanganika. Stanley continuó luego una expedición él solo hacia el Congo. En 1876, el rey Leopoldo II de Bélgica financió otra expedición de Stanley al Congo con el fin de apropiarse personalmente del territorio. Así se repartieron África los europeos. La infame Conferencia de Berlín. Ante tal expansión de las potencias europeas colonizadoras en el continente, Otto von Bismarck convocó en 1884 una conferencia en el recién nacido Imperio Alemán. El objetivo era administrar la usurpación para regular las divisiones políticas de las incipientes colonias en África. A los vulgares repartos no fue invitado ni un representante de África. Quizá este haya sido el pastel más grande de la historia, partido y deglutido por aborazados capitales europeos desdeñando cualquier poblador del continente. Las consecuencias fueron muerte, explotación, pobreza y destrucción de todas las formas de vida. Las consecuencias de la ignominiosa decisión de repartir el mundo arbitrariamente aún se resienten. División política colonial de África después de la Conferencia de Berlín y antes del fin de la Primera Guerra Mundial. Wikipedia, Creative Commons. División política colonial de África después de la Conferencia de Berlín y antes del fin de la Primera Guerra Mundial. Wikipedia, Creative Commons. División política actual del continente africano. División política actual del continente africano. Namibia, una división hecha a capricho. Namibia. Wikipedia, Creative Commons. Namibia. Wikipedia, Creative Commons. La forma de Namibia es especialmente particular por una saliente extraña, increíblemente recta y artificial. Esa saliente al noreste del país se llama la Franja de Caprivi y está conformada por las regiones de Kavango del Este y Caprivi. La franja tiene 450 kilómetros de extensión y en algunos puntos su anchura es de apenas 32 kilómetros. Namibia por su forma, resulta casi imposible que la formación de la frontera tenga razones naturales o claras razones de distribución demográfica. Namibia aparece en la historia occidental durante el siglo XV, cuando navegantes portugueses establecieron puertos. Años después, los sirvientes de la corona inglesa y misionarios de la misma partia comenzaron a llegar a Namibia para también establecer puertos.
Sin embargo, no fue sino hasta la Conferencia de Berlín que el entonces Imperio Alemán adquirió África del Suroeste Alemán, nombre que a finales del siglo XIX recibió Namibia. Las resoluciones de la conferencia otorgaron también al Imperio Alemán Togo, Camerún y África Oriental Alemana, hoy Tanzania, Ruanda y Burundi. La Franja de Caprivi, sin embargo, todavía no era parte de África del Suroeste Alemán. 5 años después de la Conferencia de Berlín, en 1890, Leo von Caprivi, sucesor del canciller Otto von Bismarck, negoció con el Reino Unido el intercambio de tierras para obtener la franja. El Imperio Alemán intercambió la Franja de Caprivi, como si fuera un juego de cartas, por la isla de Zanzíbar, la cual fungió como centro de comercio de esclavos que abastecía a la península arábiga, y la isla de Heligoland en el Mar del Norte, la cual se convirtió en una base naval durante la Primera Guerra Mundial, por lo que la totalidad de la población civil fue evacuada a la parte continental. El interés del Imperio Alemán por la franja fue simple: tener acceso al río Zambeze para intentar unir por la vía fluvial las colonias alemanas del oriente y del occidente, lo que hoy es Namibia y Tanzania, y así poder tener acceso al Océano Índico desde el oeste del continente africano. El plan del Imperio Alemán, sin embargo, no se pudo concretar porque el río Zambeze se torna innavegable al llegar a las Cataratas Victoria, las más largas del mundo, que se encuentran a escasos 65 kilómetros del extremo oriental de la franja. Foto Weigel Ulton Archive, Getty Images. Foto Weigel Ulton Archive, Getty Images. Leo von Caprivi murió en 1899, pero la franja en Namibia aún lleva su nombre. El testamento del ex canciller en África dejó solamente conflictos en la región. Los integrantes del pueblo Losi son los principales habitantes de la región, al igual que en las regiones circundantes en Angola, Zambia y Botsuana. El pueblo Losi, como es de esperar, tiene poco o nada que ver con los otros habitantes de Namibia. En 1994, entonces, se formó el Ejército de Liberación de Caprivi, que tiene como objetivo independizar la franja y crear un estado soberano. En 1999, el Ejército de Liberación de Caprivi lanzó un ataque sorpresa contra una base militar namibia, por lo cual el gobierno reaccionó de manera aplastante, debilitando el movimiento y poniendo un fin a las constantes actividades guerrilleras. Gambia, país enclavado en Senegal. Gambia, Wikipedia, Creative Commons. Gambia, Wikipedia, Creative Commons. El país más pequeño de África continental está rodeado completamente por Senegal y por el Océano Atlántico y está atravesado por el río Gambia. Podría tener otro nombre. Como en buena parte de África Occidental, desde el siglo XV los portugueses estaban presentes en la región por el comercio de esclavos. Aproximadamente 100 años después, ya bien entrado el siglo XVI, los portugueses proclamaron. Televisa presenta.